En esta ocasión hablaremos sobre los tratamientos térmicos, más específicamente sobre el proceso de revenido y cimentación. Y de cada proceso hablaremos sobre las características, el procedimiento, los equipos en los que se utilizan, las ventajas, las desventajas y las aplicaciones del mismo. En primera instancia hablaremos sobre el proceso de revenido. Para este tenemos las características del proceso, que como sabemos, es un proceso térmico y es complementario al proceso de temple. La finalidad es mejorar los efectos que causa el temple, llevando al acero a un punto donde exista la mínima fragilidad. También sabemos que este proceso sirve para reducir las tensiones internas de transformación originadas en el proceso del temple. También sabemos que este proceso, al igual que en el temple, puede existir una disminución de la dureza y la resistencia, pero a su vez se aumenta la ductibilidad y la tenacidad, y esto es muy bueno para el material que vayamos a trabajar. Y como vemos en la tabla de la derecha, que es la tabla de los colores, se puede especificar que pueden obtener los aceros, la temperatura y en función del tiempo. En el procedimiento de este proceso vemos que consiste en calentar el acero o el material que vayamos a usar después de haberle realizado un temple como antes lo decíamos, y se hace a una temperatura inferior al punto crítico antes de que el material se cristalice, seguido de un enfriamiento controlado que pueda ser rápido cuando se pretende resultados altos en tenacidad o lentos cuando se pretende reducir al máximo las tensiones térmicas que pueden generar deformaciones. Esto quiere decir que la temperatura no se debe exceder y tampoco se debe disminuir tanto, o si no el material podría ser fracturado y lo podríamos dañar. También es muy importante aclarar que con la realización del proceso de revenido no se eliminan los efectos del temple, solo se modifican, ya que se consigue disminuir la dureza y tensiones internas para lograr de esta manera aumentar la tenacidad, como lo decíamos en las características. En los equipos encontramos que el horno de revenido se usa hasta una temperatura de 650 grados Celsius. El horno de baño en sales se utiliza hasta 1000 grados Celsius y el horno a combustión con carro automatizado. También vemos que se pueden utilizar en varios tipos de herramientas, como los muelles, los resortes, las sierras para madera, las sierras para metal, los destornilladores, los contrafijos, las tijeras de metal, los azulejos, las tajaderas de corte en caliente, las herramientas agrícolas. Todas estas herramientas que sabemos que mantienen un acero o un material bastante fuerte para su construcción. Y también podemos ver en aquella tabla la temperatura de revenido para saber en qué momento se debe aumentar su temperatura para que llegue al punto exacto de su utilización. En las ventajas vemos que aumenta su ductilidad. Esto se conoce que bajo la acción de una fuerza pueden deformarse sin llegar a romperse. También, como vemos, aumenta su tenacidad, que esto es que absorbe la energía de un material con las consecuentes deformaciones que él mismo adquiere antes de romperse. Y también reduce las tensiones internas, que quiere decir que en el proceso revenido debemos saber que al aumentarle su temperatura y llegar al punto exacto podemos moldear el material y hacerlo así llegar a la pieza que queramos conseguir. Pero también sabemos que en este proceso pueden haber desventajas, como reducir la dureza. Como vimos anteriormente, una de las ventajas es que puede aumentar su ductibilidad y al hacer esto hace que el material pierda la dureza como tal. El reducir la resistencia mecánica hace lo mismo porque ya no estaría con las mismas partículas con las que empezó, con las mismas propiedades físicas. Y también reduce el límite elástico, ya que lo podemos moldear a nuestro gusto. En las aplicaciones podemos ver que sea en tornillería, arandelas, resortes, estructuras metálicas, varillas, toda la parte también que se puede usar en construcción que sea metálica, ya que se maneja más con la parte del material del acero, que este deja
que se deforme y deja moldearse a su manera. También vemos que es toda la parte de tornillos, toda la parte de mecánica y como todo, toda la parte de los materiales que podemos adquirir también en una ferretería. Bien, ahora hablaremos de la cementación. La cementación, como características, tiene que endurecer la superficie de la pieza, también que no afecta el núcleo del material del cual está hecho la pieza, también que aumenta el carbono en la superficie de la pieza que estemos trabajando, también que la temperatura de calentamiento tiene que estar alrededor de los 900 grados Celsius, también que se debe rociar con un producto cementante que más adelante veremos que es a base de carbono. El enfriamiento tenemos que debe ser lento y se hace necesario un tratamiento térmico posterior, ya sea un temple o un revenido. Y también tenemos que los engranajes suelen ser piezas que se cementan porque están sometidas a grandes choques y necesitamos que tengan buena resistencia y buena dureza para soportar ese trabajo. Para el procedimiento de una cementación, encontramos que como tal consiste en recubrir la pieza que queremos cementar en una materia rica en carbono. A esto es lo que anteriormente llamábamos un cementante. Esto se debe someter por varias horas a altas temperaturas, como lo habíamos dicho, alrededor de los 900 grados Celsius. ¿Por qué? Porque en estas condiciones es cuando ya el carbono es donde se va como a arraigar más a la pieza y va a ir penetrando bien toda la superficie a la cual queremos aplicarle este tratamiento. Este proceso, como lo vemos, pues es bastante demorado y encontramos que tiene una razón o una tasa de 0.1 a 0.2 milímetros por hora de tratamiento, lo cual es un avance bastante despacio, por decirlo así, pero nos va a asegurar que la pieza y la superficie de las piezas que queremos trabajar queden cubiertas con este producto. Encontramos que una vez que es absorbida la capa periférica del acero con este producto cementante, comienza el proceso de difusión del carbono y este empieza a irse al interior de la pieza, lo cual quiere decir que va a obtener esa dureza que vamos a necesitar para los trabajos posteriores. Luego de finalizado como tal este proceso, la pieza será sometida a un tratamiento térmico, el cual puede ser un temple o un revenido. Y las zonas de la pieza va a adquirir unas cualidades que corresponden a su porcentaje de carbono. También encontramos que en ocasiones se dan dos temples, una homogénea para que cubra toda la pieza y va a existir un segundo temple que va a endurecer como tal en toda nuestra superficie de nuestra pieza. También tenemos acá una gráfica que nos va a dar lo que explicábamos anteriormente, que vamos a precalentar nuestro horno, va a empezar a incrementar su temperatura y cuando vemos que llega a los 900 grados Celsius es donde se va a producir ese proceso de cementación y vamos a tener ya como tal su enfriamiento y podremos obtener un temple ya sea en agua o con un aceite caliente. Los equipos que son utilizados para este tratamiento térmico son hornos a gas, hornos a resistencia eléctrica, los crisoles de sales que van a ser muchas veces donde vamos a meter nuestras piezas con ese producto cementante y también podremos utilizar hornos de electrodos sumergidos.
Las ventajas que posee este tratamiento es que puede usarse en una gran variedad de hornos porque no requiere el uso de atmósferas controladas. Es un tratamiento eficiente y económico para el proceso individual de lotes pequeños de piezas. También que se incorpora un método simple para el enfriamiento lento de nuestras piezas. Deben ser maquinadas después de la cimentación y antes del temple. También que ofrece una amplia selección de técnicas para, para la pieza que queramos trabajar. También encontramos como desventajas que no es adecuado para la producción de capas finas que requieran controles estrictos y que no se puede controlar con exactitud ese porcentaje de carbono que le vamos a añadir a nuestra pieza, que le vamos a añadir a su superficie. Estas serían como tal unas desventajas. Como aplicaciones a este tratamiento térmico, encontramos que van a ser aquellas piezas que puedan poseer, que tengan que poseer una gran resistencia al choque y tenacidad, junto a una gran resistencia al desgaste, y por eso encontramos ejemplos como los piñones, las levas o ejes, debido a que su trabajo o para la que están fabricadas, pues requerimos de una buena resistencia y que no vayan a fracturarse en un corto tiempo.